Hola, somos un grupo de la Universidad Santo Tomás conformado por Sebastián Arango, Hugo Navarro, Julián Andrés Lancheros y quien le habla, Margarita Caballero. Les vamos a presentar sobre las normas APA sexta edición del año 2019 para la presentación formal de documentos. Las normas APA se originaron en el año 1929 por la Asociación Americana de Psicología para establecer reglas y lineamientos para facilitar la comprensión de la lectura del documento. En primer lugar, hablaremos de los parámetros de diseño establecidos por las normas APA. Para la configuración de la página, las normas APA definen un tamaño de papel carta con un ancho de 21,59 centímetros y un alto de 27,94 centímetros. Eso lo vamos a aplicar en nuestro documento de Word para que sea fácil de entender. En nuestra configuración tenemos la opción de aplicar a todo el documento. Para el redactor, esto es de mucha facilidad con la idea de que todo el documento quede con la misma configuración. Siguiendo con la configuración de la página, las normas APA establecen un margen superior, inferior, izquierdo y derecho de 2,54 centímetros para cada uno. La orientación del documento debe ser vertical y esto cabe resaltar que también todo lo que hagamos de aquí en adelante se puede aplicar a todo el documento. En temas del párrafo se genera una alineación hacia la izquierda que no como muchos pensarían es justificado. Para norma JAPA debe ser una alineación hacia la izquierda. En la sangría debe ser de 0,5 centímetros en la primera línea de cada párrafo o en su defecto de 5 espacios generados por la barra espaciadora, valga la redundancia. El interlineado debe ser doble en todo el documento, generando que cuando se cambie de párrafo no se tenga que presionar la letra de Enter para dejar ese espacio. En temas de fuente, las normas APA establecen un tipo de fuente Times New Roman, estilo de fuente normal, con un tamaño de 12. Para todo el documento, esto es estandarizado, con un color de fuente negro, sin ningún estilo de subrayado y en casos especiales se puede realizar efectos de subíndice o superíndice según sea necesario. En términos del formato de los números de página, estos se deben contar desde la portada. Sin embargo, estos solo se numerarán desde la hoja de presentación en adelante. Antes del contenido se genera un conteo con números romanos y luego de este se empieza un conteo con números arábigos. El conteo se especifica desde la portada. Como se decía anteriormente, esta no se enumera, pero sí se tiene en cuenta. Dependiendo de la redacción del autor, generalmente se van a usar abreviaturas. Las normas APA establecen unos tipos de abreviaturas para las siguientes palabras como se pueden ver. Hay que tener en cuenta que el punto debe ir al final de cada abreviatura. Si la abreviatura se realiza por dos palabras, como por ejemplo sin fecha, el punto se debe usar al finalizar cada palabra y sin dejar espacios. La presentación de las tablas debe generarse mediante un número y nombre de tabla, un título que debe ser breve, claro y explicativo como se presenta en la diapositiva. Este título debe estar en cursiva
Para la tabla solo se deben ubicar tres líneas horizontales, las dos que deben estar entre los títulos de cada categoría y una línea al final de la tabla. Se debe también generar al final de la tabla una nota. Esta nota va en Times New Roman de 10 puntos. En este caso, la letra C reduce en 2 puntos. Para la inserción de figuras, solo se debe generar un número de figura y una nota de figura, en la cual se debe tener en cuenta el título de la misma de manera subjetiva. El número y el texto de la nota de la figura deben ir en cursiva con la misma configuración de la tabla, es decir, en Times New Roman número 10. Para el tema de los niveles, o generalmente llamados títulos, Norma Zapa tiene en cuenta 5 de estos, cada uno con su diferente configuración. Para el nivel 1 o título 1 se debe generar centrado en negrita y con mayúscula inicial. Para el nivel 2 debe ser alineado a la izquierda en negrita y con mayúscula inicial. El nivel 3, 4 y 5 deben tener la sangría de la cual ya se definió, pero diferenciando el nivel 3 porque ese está en negrita, con inicial en mayúscula y sin cursiva. El nivel 4 tiene la misma configuración pero añadiéndole una letra cursiva. Y el nivel 5 contiene una mayúscula inicial, cursiva y sin negrita. Generalmente los autores siempre tienen problemas con el contenido del documento. Para las normas APA existen recomendaciones para generar el documento. Estas van en función de lo que se ve en la siguiente diapositiva, los cuales son portada con sus respectivos título, autores, fecha, institución, carrera y asignatura, a los cuales les podemos sumar la ciudad y el año. Después viene la página de presentación, el resumen y abstract, contenido, referencias, notas al pie de página, entre las cuales están los índices de tablas, índices de figuras, apéndices o anexos. Para evitar el plagio podemos utilizar varios recursos, entre ellos la cita, el parafraseo y las referencias. Más adelante se explicará sobre el parafraseo y las referencias. Las citas textuales es usar las palabras de un autor sin hacer ningún cambio al texto original. Al citar textualmente a un autor se le debe dar el crédito. Las citas textuales basadas en el autor se refiere a que el autor será citado antes del texto que se copió original. Las citas textuales basadas en el autor se dividen en dos: las citas basadas en el autor con menos de 40 palabras. Cuando las citas tienen menos de 40 palabras, se referencia al autor al inicio de la cita y se inserta en el mismo texto entre comillas y finalizando con la página del cual se tomó. Cuando la cita tiene más de 40 palabras, se pone en un párrafo aparte con una sangría de 2.5 centímetros. Se menciona al autor en el párrafo anterior y la cita termina con la página, entre paréntesis, con la página del cual fue eh, copiada. Cuando la cita es basada en el texto, se referencia en el autor al final del texto citado.
Esta igualmente se divide en dos cuando la cita tiene menos de 40 palabras y cuando la cita tiene más de 40 palabras. Aquí se les mostrará un ejemplo de las citas con menos de 40 palabras, donde se ve que está entre comillas el texto citado y finaliza citando al autor. Igualmente, cuando la cita tiene más de 40 palabras, se hace en un párrafo aparte con una sangría de 2.5 centímetros y finaliza citando al autor con el entre paréntesis con el apellido, el año y la paginación. Citas de parafraseo. El parafraseo es transmitir la idea de un autor expresándola con tus propias palabras. De igual manera, al parafrasear a un autor se le debe dar el crédito. Un ejemplo de la cita de parafraseo es el siguiente. Al igual que las citas anteriores, se menciona el texto sin comillas y al final de dicha cita se dan los datos del autor, como entre paréntesis el apellido y el año. Terminas con un punto. Las referencias bibliográficas y la bibliografía son el conjunto de datos suficientes, precisos y ordenados que identifican una fuente. Su inclusión es obligatoria y consta de los siguientes elementos: autor, fecha, título, subtítulo, lugar de publicación, nombre del editor, número de edición, paginación, serie y colección. La lista de los materiales citados es la referencia bibliográfica. La lista de todos los materiales citados y no citados es la bibliografía. Tenemos como referencias los siguientes ítems: los libros, los artículos científicos, los periódicos, el artículo de revista, los simposios y conferencias, tesis de trabajo de grado u otro tipo de textos. Para referenciar un libro hay cuatro formas de referenciarlo, que es por el autor, por el editor, versión electrónica o capítulo de un libro. El libro con autor se referencia de la siguiente forma: apellido, coma, las iniciales del nombre, seguido de un punto, y entre paréntesis el año de su publicación, el título del libro, punto, ciudad, coma, país, dos puntos y la editorial. El título del libro debe ir en cursiva. Cuando son varios autores, se coloca el nombre del editor o compilado, es decir, aquel autor que resalta sobre los demás. En este caso se cita de la misma manera, solo que seguido de las iniciales del nombre. Se aclara entre paréntesis si es editor o compilado. Para editor se coloca entre paréntesis ed y para compilado comp. En versión online o en la versión electrónica se referencian de la misma forma que la del libro con un autor. Sin embargo, después del título se pone punto y recuperado de y el link de la página web. En el capítulo de un libro, cuando el libro donde se ha sustraído el capítulo o referenciar de un libro que es con editor, es decir, un libro con varios autores, debe referenciarse de la siguiente manera. Inicialmente se coloca el nombre de los autores del capítulo. Entonces, apellido, coma, iniciales del nombre separados por punto. Se coloca la letra I para nombrar el otro autor. De la misma manera, seguido del año, entre paréntesis, punto. Sigue el nombre del capítulo sin cursiva. En iniciales del nombre de autor, editor,
o compilador, ed y coma en cursiva el nombre del libro, aclarando entre paréntesis la edición, punto, lugar y dos puntos la editorial. En el artículo científico hay varias formas de referenciar. Está la forma básica, el artículo con DOI, el artículo sin DOI, artículo online, el artículo con un autor, de 2 a 7 autores y de 8 a más autores. Para referenciar de la forma básica del artículo científico es de la siguiente forma: apellido del primer autor, iniciales del nombre, apellido del segundo autor, seguido de las iniciales del nombre y se coloca la letra I para nombrar el autor de igual forma que los anteriores. Entre paréntesis fecha de publicación, título del artículo, nombre de la revista, volumen y entre paréntesis número y la paginación. El DOI, por sus siglas en inglés, Digital Object Identifier, es el código que se le asigna al artículo que ingresa a base de datos de la web para convertirse en artículos de consulta y se referencia de la siguiente forma: apellido y las iniciales de los autores, entre paréntesis fecha, punto, el título del artículo, punto, nombre de la revista, coma, volumen, entre paréntesis número, coma, paginación, punto, DOI y el número. El artículo científico sin DOI se referencia de la misma forma básica. El artículo científico online se referencia de la siguiente forma: apellido y las iniciales del nombre, autor, entre paréntesis año, título del artículo, nombre de la revista, volumen, entre paréntesis número, la paginación y recuperado de y el link de la página web. El artículo científico con autor se referencia de la forma básica. El artículo científico de 2 a 7 autores se escriben todos los autores como se ha visto anteriormente, y antes de escribir el último se coloca la letra I. El artículo científico de 8 o más autores, cuando se tiene 8 o más autores se debe listarse los primeros 6, seguido de puntos suspensivos, y posteriormente se escribirá el nombre del último autor. A continuación, se explicará el método de referenciación en periódicos. En primer lugar, tenemos la forma básica, la cual debe iniciar nombrando al autor, comenzando por su apellido, fecha en la cual se publica, título del artículo, periódico en el cual se realiza la publicación y página en la cual la podemos encontrar. Cuando este está impreso con el autor, se debe mencionar primero el nombre del autor empezando por su apellido seguido de su nombre, fecha de publicación del artículo, título del mismo, periódico en el cual se presenta y las páginas en las cuales se presenta o se puede encontrar este artículo. En caso de este encontrarse sin autor, se menciona el título, fecha en la cual se obtuvo, periódico en el cual se encontró y su página correspondiente. En caso de ser un artículo en la web, es decir, online, en primer lugar se debe mencionar el nombre del periódico y en la cita primero mencionar el nombre del autor empezando por su apellido, fecha en la cual se publicó el artículo, título del artículo, nombre del periódico en el cual se publica y el link del cual fue recuperado. Es importante hacer notar en qué fecha se recuperó debido a que en la internet se pueden presentar
cambios al momento de hacer ciertas consultas. Método de referenciación para artículos de revista. En caso de que este artículo sea impreso, se debe mencionar primero el nombre del autor, comenzando por su apellido, fecha de publicación, seguido del título del artículo, nombre de la revista en la cual se publica, volumen de la misma, páginas en la cual se puede encontrar, seguida de fecha de publicación en la revista, información de acuerdo a su nombre, semana en la cual se publica y su página correspondiente. En caso de hacer un artículo de revista online, se debe comenzar mencionando el nombre del autor, iniciando por su apellido, año, mes y día en el cual se publica el artículo, título del artículo, nombre de la revista online en la cual se publica, página de la cual se publica incluyendo su fecha y el título del mismo. Es importante anexar el link del cual fue obtenido. Hay una nota importante, es decir, que hay revistas que pueden variar en su publicación, ya sea mensual o semanal. En el caso de que estas publicaciones sean mensuales, se debe incluir el mes y año. En caso de ser semanal, se debe incluir únicamente el día. Método de referenciación para simposios y conferencias. En caso de ser un simposio o una conferencia, se debe mencionar el autor con su respectiva fecha de realización, el título de la ponencia, presidente de la ponencia o el congreso, título de este y el objetivo de este, incluyendo además el lugar en el cual se realiza. Abajo se observa el ejemplo. Para tesis y trabajos de grado se debe iniciar mencionando al autor, año en el cual publica esa tesis, título de la tesis. En caso de que esta corresponda a una tesis de pregrado, maestría o doctoral se debe mencionar, seguido el nombre de la institución en la cual se realizó y el lugar en el cual se publica esta. En la parte posterior podemos observar el ejemplo. Método de referenciación especiales o para otro tipo de texto. Para otro tipo de texto se debe realizar en caso de que sea un informe con autor corporativo o informe gubernamental. En primer lugar mencionar el nombre de la organización, seguido del año en el cual se realiza este, título del informe, número de la publicación y el link de la cual fue recuperado. Es muy importante esa parte, pues el lector debe saber dónde puede obtener, en caso de ser un documento especial, este. Se puede observar el ejemplo en la parte posterior. A continuación se realizará un resumen de todos los aspectos más importantes vistos en esta presentación. Se deberá colocar la numeración en números arábicos antes del contenido de la portada en la línea superior en el nivel del margen derecho. No olvidar este aspecto, es bastante importante a la hora de la organización, incluyendo sus márgenes y sus contenidos de la portada. En cuanto al tamaño de papel y márgenes, debemos solo utilizar papel de color blanco, a no ser de que se dé una instrucción especial de tamaño carta, conocido como A4, y sus márgenes respectivas de tamaño normal, es decir, 2,54 centímetros a cada lado. El texto debe ser Times New Roman a 12 puntos de acuerdo a la actualización. La sangría se debe presentar al culminar un párrafo y comenzar uno nuevo después de un punto y aparte.
Se debe dejar una sangría como mínimo con 5 espacios y como máximo de igual forma, debido a que eso es lo que establece la norma. En cuanto al interlineado y alineación, se debe siempre aplicar doble espacio 2, es decir, 2.0, con la alineación a la izquierda justificada. Se deben siempre numerar las páginas en la esquina superior derecha de manera consecutiva y ordenada, comenzando con el número 1 posterior al contenido de las portadas. En cuanto a las abreviaturas, es importante resaltar no abusar de estas, pues puede en algún punto volver el texto y el contenido que deseamos compartir confuso o un poco reducido para la información que realmente debe exponer. Tal vez la parte más importante a la hora de realizar trabajos de investigación, ser muy enfáticos en la parte de citas y referencias, pues siempre se debe seguir al pie de la letra como propone la norma la referenciación de contenido que nosotros dispongamos de otro autor, pues es de gran importancia, en primer lugar, darles el mérito por el trabajo que ellos han hecho y en segundo lugar, evitar inconvenientes de ámbito legal con nuestros documentos. Muchas gracias por la atención. Esta fue la exposición acerca de normas APA. En caso de querer expandir un poco la información, se pueden encontrar los documentos y en caso de necesario se anexan en esta entrega para ampliación de las normas en caso de ser necesario. Gracias.